que hay algunos errores en el mismo texto. Sin embargo, el procedimiento que se encuentra en el libro, bueno, en el ejercicio que se les proporcionó, digamos, se puede seguir. Pero si se acuerdan, bueno, para quienes estuvieron en la clase que tomamos el sábado, bueno, el tallercito que tuvimos el sábado, yo les compartí un archivo donde les decía que hace pues, algunos años también, cuando llevé esta materia, me dejaron un ejercicio similar en el que ahí yo les coloqué algunas de las expresiones y, y, y el significado de cada una de las variables. Entonces yo les pediría que también tomen ahí un poquito de ese documento que les pasé, lo que está en Word, para que algunas de las variables que no las tengan definidas en el ejercicio, o en el archivo del ejercicio, lo vayamos tomando de ahí. En dado caso que alguno de ustedes necesite hacer algún comentario cuando estamos, ahorita que estamos trabajando, por favor háganmelo saber para no seguirme y que se nos vaya el tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, partiendo de esto que acabamos de comentar, recordaremos que, bueno, el ejercicio que se revisó en clase, bueno, tenía una sección de gravedad, de concreto, de esas cortinas rígidas y que tenía un pequeño talud de aguas arriba, ¿no? Ahorita lo que nos está solicitando para la tarea es una sección trapecial. Aquí es una sección completamente trapecial. Vamos a suponer que no tiene esta forma, sino prácticamente es un trapecio, forma, como las de sección de tipo, como la de materiales graduados, como los que hemos estado revisando. Entonces, para ello es bien importante que tomemos, o sea, que ahorita que hagamos, empezamos a meter el ejercicio aquí en una hojita de Excel, bueno, yo lo voy a poner aquí en una hojita de Excel, tengan bien claras sus variables, elevaciones, signos, porque aquí en este ejercicio van a notar que es muy importante la parte de las consideraciones del sistema de referencia. Entonces, vamos a empezar. Voy a haberme prendido mi cámara, pero bueno, les decía que les platicaba a sus compañeros que les pido un poquito de paciencia, si ven a lo mejor algún poquito de movimiento, o así, pero bueno, vamos a iniciar y les pido de favor que en cuanto tengan alguna duda, sí me comenten. Vamos a enfocarnos entonces al diagrama de fuerzas, para que con eso puedan resolver ya todos los demás ejercicios. Entonces, vamos a suponer, bueno, yo les voy a hacer aquí los dibujitos, pero con el objetivo que a lo mejor ustedes los mejoren, seguramente aquí van a poder hacerlo mejor. Por ahí me han estado compartiendo algunos de los avances que llevan, y sí, pues evidentemente sí les encargaría que le cuidaran mucho la parte de la presentación, porque les decía que esta materia, a diferencia de otras, ya es una materia de aplicación, de tal manera que sí ya es importante que ustedes vayan trabajando sobre la presentación que le dan a sus documentos. Bueno, les decía, vamos a hacer una suposición de que tenemos una presa de este tipo. Está muy desproporcionada, pero bueno, espero quede claro el concepto. De acuerdo con esta información que tenemos nosotros en la tarea, o en el primer ejercicio que revisamos, vamos a tomar en consideración únicamente los niveles, todos los niveles de superficie libre, de niveles de operación, y el talud de aguas abajo. Y el talud de aguas arriba, lo vamos a tomar como si fuera completo hasta la corona. Aquí ustedes yo les recomiendo que lo pongan o sea, lo tengan aquí como una variable, bueno, que puedan modificar para que les pueda funcionar para cualquier otro talud. Entonces, decía, bueno, vamos a tomar en cuenta, vamos a anotar los datos. Aquí sabemos que aquí son 4 metros. A lo mejor si algunas cosas las hago obvias, les decía, yo, bueno, preparé estos diagramas anoche
para ya no equivocarme, porque luego a lo mejor es cuando es la primera vez, a veces uno puede cometer algún error. Sin embargo, les pido de favor que si ustedes detectan algo, me lo hagan saber, por favor. Bueno, aquí vamos a suponer que el ancho de la corona es de 4 metros. Normalmente, estos anchos de corona deben, si permiten el paso de vehículos, se debe permitir o cuidar que al menos quepan 2 vehículos. O sea, evidentemente este ancho pues no permitiría el paso de 2 vehículos, ¿no? Entonces, generalmente deberá ir 2 vehículos, o sea, en doble sentido y con las guarniciones o las banquetas. Generalmente se solicitan así, bueno, así se colocan. ¿Ah? Para cuando hagan algún ejercicio, bueno, no, pero digamos que para cuestiones de ilustración, bueno, funciona, pero decía cuando ustedes vayan a hacer una esquemita, recuerden esa parte. Generalmente van a encontrarse que las secciones de tipo gravedad, en la cara de aguas abajo, les decía, se puede optimizar este dato del talud con base en las calidades de la roca y del concreto, pero esto se optimiza a partir también de los análisis de estabilidad. Van a notar lo que este estudio lo sacará un estructurista, quien hace el diseño ya de la cortina, ¿no? Con base en las mezclas de concreto, etcétera, ¿no? Ahí lo van a ver. Bueno, les voy a poner aquí un poquito. Si pueden hacer esto con ustedes para su informe en AutoCAD o como lo quieran hacer, como se sientan más cómodos, pero sí traten de ilustrar todo, por favor, para que les quede muy claro. Bueno, generalmente aquí lo que hacemos es para indicar indicar el talud. Los taludes siempre se van a notar como las unidades en el eje horizontal y generalmente se coloca así con una unidad en la vertical. Voy a poner así, son 75 y acá es 1. Me voy a tratar de acomodar para que como sea claro. Ese sería el talud de aquí. Aquí está exagerado, les decía, aquí por la figura que utilicé, pues no me deja modificar de manera independiente las pendientes. Pero bueno, vamos a suponer que así es. Ahorita lo único que estamos haciendo es colocar los datos de la cortina para el ejercicio. Entonces, les decía aquí, en este caso, si ven nuestro ejercicio, nos decía que el talud de esta cara, bueno, del paramento de aguas arriba, es de 0.1 a 1. Quiere decir que para dibujar esta pendiente, nos trasladamos 0.1 unidades, por ejemplo, si fuera en metros, serían 10 centímetros a la izquierda, subimos bueno, bien sería a la derecha, perdón, sería 10 centímetros a la derecha y una unidad, o 1 metro. Y con esa podremos dibujar la pendiente. A esto se refiere ese talud. Entonces aquí sería 0.1 y aquí pondríamos el 1. Aproximadamente así. Ojalá, bueno, traten de irme siguiendo. Vamos a poner las elevaciones. Aquí sí es bien importante poner las elevaciones correctas porque de eso pues, va a depender mucho de nuestros análisis. Aquí sabemos que la corona está en la elevación 27. Aquí también les decía, o sea, muchas veces cuando nosotros hacemos estos análisis, como que a veces no tomamos en cuenta el nivel de desplante, pues sí es muy importante, muchas veces van a encontrarse con estos casos donde tienen datos negativos, va a depender de su sistema de referencia, pero sí tómenlo en cuenta porque aquí en este ejercicio es muy importante tomar en cuenta los signos. Luego tenemos que nuestro NAMI se encuentra en la elevación 25.23. Listo. Y el NAMO también, bueno, esto es otra cosa que les quería preguntar, si tienen claros estos conceptos del NAMI y el NAMO, si les son familiares, o sea, bueno, si les han quedado claro, porque ahorita lo hemos estado usando mucho y ya no hemos hecho ninguna aclaración con ese detalle.
De preferencia igual, pues sí, sí, avísenme si tienen alguna duda al respecto. Ahorita les voy a poner los datos aquí para que podamos hacer las operaciones. Este de NAZ, pues yo espero que les haya quedado como claro esa parte, que son los niveles de Asolves. Esos, no sé si se mencionó en clase, o sea, me parece que no se mencionó cómo se hace el cálculo de estos datos, de los Asolves, pero creo que en una explicación que les comenté, o sea, les decía que en algunas estaciones hidrométricas, donde tenemos registro en las corrientes directamente, algunas de ellas también tienen medición de sólidos en suspensión, se registra el arrastre de sólidos en la corriente. A partir de esto, de un registro semejante, así, o sea, como el de los escurrimientos, lo que se hace es también obtener un modelo, una ecuación en la que nos da una tendencia de cómo se van transportando estos volúmenes, o se hace un análisis anual, o a veces por meses. El chiste es que dependiendo de la vida útil que nosotros le vayamos a asignar a nuestra estructura, así es como vamos a obtener nuestro volumen de asolves. Es decir, o sea, vamos a suponer que imagínense que sacamos un promedio anual de volumen de sólidos que se registra en la estación, y entonces ese se multiplicaría por la vida útil, digamos, es como el dato más fácil bueno, como un criterio muy fácil para obtenerlo, así se haría, ¿no? Entonces, de un registro sacan el promedio anual y lo multiplican por la vida útil, o los años de vida útil que le vayan a asignar a su estructura. Recordemos que eso de la vida útil pues está en función un poco de la relación beneficio-costo, donde nosotros le vamos a asignar esa vida útil a partir de las condiciones o los programas o campañas de mantenimiento. La intención es que se supone que siga operando, aunque nunca le diéramos el mantenimiento para esa cantidad de asolve que calculamos. O sea, como estamos suponiendo que en 20 años o 30 años se va a llenar hasta aquí. Y entonces, podría seguir operando de acuerdo a condiciones de diseño. A eso se refiere este nivel. No sé si tengan alguna duda. Mientras seguimos poniendo aquí el desplante. Esa información del nivel de desplante nos la deberán dar del área de geotecnia, de tal suerte que nos indicarán, o sea, bueno, nos darán esta elevación y ya todo el tratamiento que deberán llevar aquí. Cuando son de concreto, notarán que aquí les hacen unos huequitos o así le llaman, que hacen una colocación de un concreto para pegar, o como le llaman concreto dental, que el objetivo de él es hacer como una liga entre el macizo de concreto contra la roca. Eso se llama esta elevación. Vamos a dibujarla aquí. Decía, voy a empezar yo bueno, los que van entrando, voy a empezar yo con el ejercicio para que me vayan siguiendo, pero la intención es que después alguno de ustedes participe y no sé, sobre todo para que no se les haga pesado y no se aburran. Y me interesa mucho que no se aburran, que yo sé que es pesado las clases así. Este, bueno, hacia grandes rasgos es la información que tenemos aquí, ¿no? Ya tenemos la pendiente, voy a mover para que no se vea así tan lleno. Tenemos la pendiente, el nivel de máximas extraordinarias, nivel de aguas máximas extraordinarias, el nivel de aguas máximas ordinarias o de operación, generalmente el nivel de asolves, el nivel de desplante. Este es un nivel de agua o de superficie libre del agua, aguas abajo, y aquí la corona. Son nuestros niveles que tenemos aquí. Para que no sea un poquito más ilustrativo, les voy a poner un colorcito para que ustedes no se les haga tan pesado esto. Bueno,
La intención es que esto sea muy, muy ilustrativo para que cuando lo vuelvan a, a revisar no se les haga tan complicado. Bueno, yo generalmente trato de hacerlo de esta forma para que cuando después hagan un ejercicio o cualquier otra cosa, o sea, bueno, puedan ocupar esta hoja para algún otro ejemplo parecido, pero también para que cuando ustedes regresen y no se acuerden el proceso, cuando puedan encontrar las ligas de dónde se ocupó cada dato. Y bueno, hasta ahorita no he colocado el DREN, aquí en el ejercicio, me parece que bueno, no se toma en consideración el DREN. Sin embargo, si les repito, yo también apenas bueno, yo lo estoy resolviendo con ustedes. En dado caso que lo tengan, bueno, esto nos va a dar, lo vamos a obtener en función del dato de la supresión que tengamos. Pero bueno, allá vamos a seguir con esto. Entonces, ahora, de aquí es bien importante también que identifiquemos todos esos parámetros que no vienen aquí como un dato de entrada, ¿no? Por ejemplo, vamos a necesitar el peso volumétrico del material, o sea, en el del suelo y del concreto. Aquí está la resistencia del concreto. Hay que identificar esos datos y entonces irlos colocando en donde ustedes puedan tener o sí que tengan a la mano los datos de entrada y les sea muy fácil identificarlos. Aquí tenemos algunos de las combinaciones de carga usuales que, bueno, están aquí como enumerados. Sin embargo, ya más abajo, en este ejercicio, ya cuando empiezan a desarrollar el ejercicio, ya vienen, ¿cómo decirlo?, separados o para cada caso, ¿no? De todos modos, les decía que yo les sugiero que si este ejercicio o este desarrollo que se les presentó no les es muy cómodo de seguir, el objetivo es que, o sea, se comprenda como que el análisis que se tiene que hacer, pero si ustedes se sienten cómodos con otra metodología, pueden hacerlo. Al final del día vamos a llegar al mismo resultado o datos parecidos, ¿no? Entonces, lo importante, por eso les decía ahorita, lo que vamos a hacer es únicamente los diagramas de fuerzas para que ustedes pueden seguir aquí en el libro, o por ejemplo, unas compañeras me decían que se sentía más cómoda con otra bibliografía y se puede seguir, entonces no hay ningún problema. Voy a anotar todos estos datos, estas combinaciones de carga y sobre todo los factores de seguridad que sí vamos a utilizar. Y les voy a poner aquí abajito. Estos ya los traté de hacer, los dice que ayer, para hacerlo un poquito más rápido esta parte de los datos. Bueno, voy a poner aquí ¿cómo se llama? El cálculo, por ejemplo, para la base. Vamos a hacer el cálculo de la base y la altura de la cortina, por ejemplo. Hay que anotar todos esos datos que son los que vamos a después estar arrastrando. Aquí únicamente para que lo puedan manejar con sus elevaciones. Si le dejamos los signos, pues no, los va a tomar directamente. Aquí únicamente son la diferencia de niveles entre la corona y el desplante. Aquí sí es importante que contemos con el nivel de desplante. Cuando apenas estamos haciendo el proyecto de como especie de gran visión, realmente este dato no lo tenemos y tenemos únicamente el hecho del río. Sin embargo, cuando no lo tengan, propongan un dato que generalmente puede ser superior de los 5 metros. Entonces, por ejemplo, aquí no tenemos el dato del lecho del río. Pero más o menos cuando tengan el nivel del río, pueden considerar como un dato preliminar 5 metros. Puede ser más, ¿no? Obviamente esto pues sí depende de la calidad de la roca, pero si van a hacer un estimado, pueden tomar ese dato. Y tenemos que la resistencia del concreto son 150 kilogramos por centímetro cuadrado. Otra cosa que es bien importante que tomen en consideración es que el ancho que vamos a considerar para análisis, o sea, en el sentido transversal de la cortina, vamos a considerar un ancho unitario, de 1 metro, ¿no?
para que no nos salgan numerotes, ¿no? Entonces eso va a estar, lo vamos a ajustar ya en función del ancho que ya tengamos en nuestra cortina. Ujú. Y ahora sí, entonces necesitamos calcular esta base de aquí. Así, o le pueden poner así como longitud de, de la base de la cortina. Entonces, para sacar la longitud, recordemos que, bueno, son como una especie de ángulos semejantes, de tal manera que necesitamos la altura, esta altura que ya la calculamos aquí, y la vamos a multiplicar por cada uno de los taludes para obtener, por ejemplo, de aquí a acá, o sea, esta longitud de esta parte. A ver, la voy a dibujar para que les sea más claro. Así más o menos. Ahorita están, disculpen las figuras, pero espero que, bueno, el objetivo es que sean ilustrativos. Aquí esta longitud o esta base, vamos a calcular esa primero. La voy a poner aquí. De todos modos, esta hojita que estoy haciendo en este momento, se las envío ahorita para que la tengan. Pero sí les digo, sí, síganme, porque ahorita les voy a pedir que alguno de ustedes continúe con el ejercicio. Entonces, quedamos que para obtener esta base, lo podemos obtener a partir de la altura multiplicada por el talud, a partir como triángulos semejantes, ¿no? Entonces multiplicamos esta altura por el talud y nos da esa longitud aquí. Y entonces para la siguiente, hacemos lo mismo con el otro talud. O igual y si esto lo hacen en otra, en otro, en otra plataforma, bueno, también, bueno, el chiste es que sí entreguen bien sus diagramitas, ahora sí les encargo mucho. Este va por este talud. Y aquí sabemos que son 4 metros, ¿no? Entonces ya aquí podemos hacer únicamente ya la suma de nuestras longitudes. ¿Sí? ¿Sí me siguieron hasta ahí? Digo, hasta ahorita ahí tienen algún comentario. ¿Quieren que revisemos algo? No, sí vamos bien. Dicho. Perfecto. Vemos cualquier cosa, pues sí les encargo que me dicen. Bueno, entonces ya tenemos prácticamente casi toda la geometría que necesitamos. Y conforme vayamos siguiendo el ejercicio, vamos a ir tomando algunos datos, o van a notar que hay algunos datos que ya vienen como definidos, ¿no? Identifiqué ahorita algunos testes volumétricos, los voy a ir poniendo acá, pero ahorita los vamos a ir nombrando, se los voy a definir acá. Estos datos que estoy copiando aquí salen ahorita que hagamos, ya conforme se sigue el procedimiento de cálculo. Bueno, pues entonces ya tenemos, digamos, estos son apenas nuestros datos de entrada, esto es lo que tenemos ahorita como información. Ahora sí, vamos a sacar nuestro diagrama de fuerzas. Entonces, para eso sí necesitaría que me ayudaran. Bueno, el objetivo es que ustedes lo vayan obteniendo. Entonces aquí ya lo tenemos todos. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiera que tomemos, les paso esta hojita en este momento. Y me gustaría que alguien compartiera y que entonces entre todos le ayudáramos. Les decía, yo ya la tengo resuelto, pero sí me gustaría que lo viera para que fuera más, bueno, que fuera un poco más dinámico el ejercicio. Entonces se los voy a compartir por el chat y les pido de favor que a ver quién quiere ser el valiente para que
participe. Ay, no me dejan verlo. Entonces, ¿alguno de ustedes? Pues lo dejamos al azar. Digo, el objetivo es para que no se aburran, porque sí me preocupa mucho que de pronto, ay, no les puedo compartir, chicos. Se los puedo enviar por WhatsApp, ¿no? Mejor. Pero bueno, ¿quién quiere participar? ¿Sí les parece bien que lo hagamos así? O mejor díganme también para que no se haga complicado. O sea, yo sí me interesa mucho que sean ustedes quienes me dieran la forma en la que quieren que se vean los ejercicios. Sí, Arnold, Si quiere yo comparto. sí. Voy a enviar el- la hojita por el WhatsApp porque no lo puedo enviar ahorita bueno, no me dejo enviarlo por el chat, pero y por ahí lo vemos. ¿Dónde está? Aquí está. Y entonces ya a ver si nos lo puedes compartir. Listo, ahorita ya lo tienen todos ustedes. Les encargo entonces ahora que si me puedes apoyar a compartir. Voy a... Listo, ya creo que ya puedes compartir. Y bueno, les decía, la intención es que se sientan cómodos, pero sí me gustaría que ustedes me dieran alguna sugerencia para que no se les haga pesado. De verdad nos interesa mucho que no se les haga complicado. Ahora sí, mira. Entonces, vamos a dibujar nuestro diagrama de fuerzas. Se dejó de compartir. Ahora sí. Bueno, vamos a empezar primero pues vamos a considerar primero el efecto de la geometría que tenemos. Entonces podríamos dividir nuestra cortina en varias secciones para poder calcular todas las fuerzas que puedan con base en el peso propio de la cortina. Entonces yo te sugiero que vamos a hacer esos dibujitos. Te sugeriría que a lo mejor tomaras esta misma sección y la vamos partiendo, o sea, la vamos utilizando para indicarle sus secciones en las que la dividiríamos. A ver, que prácticamente ya se las puse ahí. Yo la dividiría en esas tres partes, pero ¿cómo lo pondrían ustedes? ¿En estas tres? ¿Perdón? En estas tres. Yo lo haría, o sea, ahorita lo que vamos a hacer primero es identificar, o vamos a separarlo por ¿cómo se sí, por geometrías, por decirlo así. O sea, ahorita lo que vamos a hacer primero, vamos a tener las fuerzas que se generarían solo por el peso propio de la cortina, solo de la cortina. Entonces ahí únicamente necesitaríamos
la sección de la cortina. Si quieres, copia la figura de la cortina, el trapecio, ese, cópialo, lo ponemos al lado. Y entonces, ahorita únicamente vamos a ver el peso propio de la cortina. Allí lo podemos dividir en dos secciones, porque, o sea, digo, en tres secciones, o a veces quienes lo sacan directamente con una sección de trapecio. Sin embargo, para la cuestión de los puntos de los centroides, ayuda muchas veces cuando están separadas en figuras más, más simples, como triángulos y rectángulos. Exacto. Así, exactamente. Así yo lo haría de esa forma, porque nos conviene separarlo en la mayor cantidad de secciones para que nos sea más fácil identificar esas distancias a nuestros puntos cuando hagamos los análisis de momentos o la suma de momentos, que tengamos maneras de poderlos calcular fácil, o sea, las distancias, ¿no? Los brazos de palanca. Entonces, por ejemplo, ahí, evidentemente, pues sí, tenemos tres secciones. Entonces tendríamos el peso propio de la cortina en las tres secciones. Habría que ponerle, vamos a dibujarle ponerle su flecha, su flecha hacia donde estaría actuando nuestro peso, y les vamos poniendo una nomenclatura. Exacto, usted les puede nombrar como les sea más cómodo. Ujú. Allí más o menos donde tú consideras que quedaría el centro de la figura. Donde recuerdan que a ver, demás que nos apoye. A la mitad y los otros a un tercio, ¿no? Exacto, quedarían a la mitad y nosotros a un tercio, digamos, del lado más largo, ¿no? Del lado largo. Exacto. Pero lo ideal es que ya en este diagrama les pongamos la nomenclatura, o sea, cómo le vamos a llamar. Realmente creo que en el ejercicio que nos compartió el doctor, las tiene para los pesos de las cortinas, lo tiene como PC, así como, y ya nada más le pone un subíndice, eso 1, 2, así. Exacto. Y entonces, ahorita vamos a dejar únicamente con las fuerzas, o sea, y ya después vemos cómo calculamos cada una de ellas. Pero bueno, en principio ya sabemos que tenemos dos secciones triangulares y una rectangular. Y también todas estas son fuerzas verticales. Todas actúan hacia abajo y son fuerzas verticales, ¿sí? Entonces, para que las tengamos ahorita en cuenta. Ahora, que ya tenemos el peso propio de la cortina, ahora necesitamos considerar, por ejemplo, el efecto del agua en la cortina. Vamos a considerar, bueno, de acuerdo con el ejercicio, la primera revisión que tenemos que hacer es con el nivel de operación, con el NAMO. Entonces vamos a hacer nuestros diagramas con base en el NAMO. Ahorita, para en principio. Digo, ahorita no le vamos a poner o no le pongamos ahorita esa nomenclatura de que va el NAMO, sino nada más a poner el empuje del agua. Y ya ustedes deben considerar que si es el NAMO, tiene una elevación más baja a que si es el NAME. Entonces, cuando tenemos el NAME, obviamente el empuje que se genera pues es mayor, ¿no? Entonces vamos a dibujarle cómo sería el efecto del agua tanto en la cara de aguas arriba como en la cara de aguas abajo. Si recordarán de sus clases de hidráulica básica, cuando veíamos los empujes en una sección, en una superficie inclinada, lo recomendable era separarlo en el empuje horizontal y el empuje vertical, o sea, tenerlo separado, para que sea más fácil identificar los centroides y eso, ¿no? Porque también se puede hacer en una sección, en un empuje inclinado. Sin embargo, bueno, creo que ahorita para la cuestión de la suma de momentos y eso, para realizar volteo
Y eso mejor vamos a dibujar, lo vamos a separar, yo lo recomendaría así. Entonces, vamos a dibujar el efecto del agua. Aquí, antes de que continuemos, hay que tomar en cuenta que estamos considerando que ya llegó a su, o sea, para las condiciones de diseño es que ya llegó a su vida útil y tenemos todo el asolve. Entonces también hay que dejar ese espacio de la solve. Pero si no, ahorita lo vamos viendo. A ver, vamos a dibujar primero. Primero el empuje horizontal. Ok, pero la dibujo en el Namo. Ahorita, si quieren, vamos a dibujarlo con toda hasta el name. Acá, y nada más no le pongamos nombre. O sea, no le vamos a poner nombre, nada más le vamos a poner empuje del agua, ya sea en sentido horizontal y vertical, para que o sea, el diagrama le sirve para los dos. Nada más no le pongan las elevaciones. Yo ¿Pero creo, aquí ujú, mismo o en el de este lado? en el de la derecha, ahí o sea, es mejor hacerlo como aparte en las elevaciones. Nada más acuérdate, por ejemplo, si tú lo separabas, si tú separas el empuje sobre esta cara, lo separas primero el empuje vertical, es sobre toda la cara, es hasta donde, desde el desplante hasta donde llega el nivel del agua. Entonces yo te recomendaría que dibujáramos nuestro empuje. ¿Te acuerdas que para cuando dibujábamos el empuje horizontal se tiene como con el prisma de presiones? No sé si se acuerdan de ese concepto, que el Ok, prisma es ¿cómo se llama? Bueno, sería una cuestión, una sección triangular también para este caso, porque queremos desde la superficie libre del agua hasta el desplante. Ahí yo te recomendaría que pusieras un triángulo como parecido bueno, es un triángulo recto, ese, el de la derecha. Ahí te agarro el otro. Y ya no, ahorita lo volteamos. Exacto. No, más bien es como que si lo espejearas, dale, ves, dale control Z, ahí donde dice girar, en el menú, en donde dice, en la parte, en la sección de organizar, ahí girar, ahí creo que tiene una opción para espejear. A la derecha, ahí miro. En la que dice voltear horizontalmente, no, dale control Z, ahí la hizo al revés. mm, A ver, dale control Z, que se la tenías girada, creo, primero. ok. A ver, así primero, y así es como debería quedar. Acuérdense que como estamos separando el empuje sobre la cara inclinada, sobre esta cara, queremos separarlo con el empuje horizontal y con el empuje vertical. Yo ahí te sugiero que antes de dibujar, bueno, ahorita vamos a terminar el empuje horizontal, pero el vertical lo vamos a separar porque abajo tenemos a solve, entonces no solo es agua. Ujú. Ok. No, ahí sí Serían dos, uno a partir de aquí. no, acuérdense, voy a poner, sí, a ver si puedo tomar el control aquí. Ay, miren, acuérdense que cuando tenemos un una, vamos a calcular el empuje horizontal, sí necesitamos primero, o sea, así como lo tenías el triángulo hasta la parte de arriba para el empuje horizontal,
ese sí lo tomamos en cuenta así como toda la superficie. Es que aquí hay dos maneras de hacerlo. Una es considerando toda el agua y luego el efecto del asolve seco, o donde viene sumado el asolve de agua con el material. Ujú. Entonces, ahí hay dos opciones. Así es como lo podríamos hacer. Yo lo que sugeriría para que sea más claro para todos ustedes es que lo pongan primero por todo lo que tenga que ver con el agua, que sería completa la cuña, y luego, por ejemplo, para cuando vas a ajá, exacto, y el de asolves, ese por ejemplo, si incluso si le dejas ese color, estaría perfecto para indicar que ese sería el de asolves, por ejemplo, el empuje horizontal de asolves. Y ahora nos faltaría el de la parte de las fuerzas verticales. Pues esa sería una manera, y la otra sería, les decía, considerar que en el asolve está combinado, está saturado el material. ¿Así? Ajá, exacto. Nada más que si tendrías, por ejemplo, dos fuerzas que actuarían hacia abajo, una del agua y la otra del asolve. Y que a lo mejor ahorita nuestro dibujo pudiera estar fuera de proporción porque nuestra base va a ser, ¿se acuerdan que es gamma por H? ¿Se acuerdan? Y gamma pues es diferente del agua que el de la del material. De todos modos, ahorita vamos a tratar de, ya cuando acabemos, les voy a mostrar yo cómo me quedan. Sí, después. Ajá. Ahorita entonces tenemos ya el empuje hidrostático en toda la cortina y el empuje de asolves, ya los tenemos ahí considerados en el diagrama. Entonces vamos a llamarlos así. Uno que sea empuje del agua, o sea, vamos a ponerle así a los horizontales, me parece, vamos a ver cómo lo puso el doctor en su libro. A las fuerzas horizontales y del agua le llamó empujes. Bueno, a todas las horizontales les puso empujes. Y, por ejemplo, si es del agua, le puso una A, un subíndice A. Y les vamos a ir, por ejemplo, para las de aguas arriba, los pone así la A solita. Y, por ejemplo, para los de aguas abajo, le pone A prima. Por ejemplo, este sería el empuje para la cara de aguas arriba. Y nos faltaría entonces el empuje ahora de la cara de aguas abajo. Y para la solve le pone una S, una I y una S, para el de asolves. O suelo, generalmente lo pueden encontrar así, por eso se refiere. No, esa no sería prima, porque estamos comentando que para nombrarlo todo igual, por ejemplo, todo lo que sea de agua le vamos a poner una A, y todo lo que sea de la solve le ponemos o una S o alguna palabra, o alguna, este, pueden poner el suelo. Muy bien.
Y ya tenemos esas dos. Ahora sería dibujar la de la cara de aguas arriba. Digo, perdón, de aguas abajo. ¿La de qué, perdón? Ahora del empuje del agua en la cara de aguas abajo. Si ves en la parte donde tenemos el talud de 0.75 a 1, tenemos todavía un tirante y ese produce un empuje también no horizontal y una parte vertical, este, ahora en sentido contrario, pero y más pequeñito. Ok. Así muy bien. Más abajito, mira. En teoría debería tener la altura de donde está la elevación 5. Bueno, vamos para que quede, que le sea consistente con su primer dibujo. Dale algo así. Entonces sería nuestro empuje del agua, pero le vamos a poner en la prima para ver qué es lo que está aguas abajo. Aquí no hay solve, entonces pues nada más se pone ese empuje, ¿no? Ahora nos faltaría, esas digamos que nada más serían en el sentido horizontal, nos faltaría el efecto del agua en la cara, en ambas caras, pero en el sentido, en la parte vertical. Entonces, tenemos que dibujar igual la cuña de volumen de agua en cada una de las caras, con base en esta que ya, con esta altura de agua que estamos considerando. Entonces, por ejemplo, ahí habría que dibujar otro triángulo. Exacto. Este sería aquí, ¿no? Sí, exacto. O sea, lo que ahorita, digamos, la sección que se forma en blanco, la que está en blanco, hay que cubrirla, que digamos que eso es lo que le llegaría de agua. Siempre hay que girar otra vez. Más bien, te dije mal, más bien debería ser espejearlo. Muy bien. Entonces ahí, esas serían fuerzas verticales. Y si de preferencia les cambia de color, está perfecto para que les sea más claro. Y esos son pesos, son pesos del volumen de agua. Y serían en sentido vertical. Ahí les decía, ahí según la nomenclatura que manejan en el libro, sobre todo para que cuando lo revisen tengan la misma, no, bueno, les sea consistente, a eso se le está llamando P, como de peso. Igual lo que esté aguas arriba, sería la letra simple y aguas abajo le está poniendo la prima. Entonces sería P o peso del agua, también póngale una A. Y sí, bueno, perdón, y ahí sería más chiquito, exactamente así sería. Ahora con la
Y nomás les ponemos su nomenclatura. Esta era P minúscula. No sería P, y le vamos P'. a poner como es del agua, pero esa le ponemos A prima, o sea, de peso del agua en la cara de aguas abajo. Esa. Ajá. Ujú. Muy bien. Ese sería PA. Y hay que dibujarle el sentido de su acción o de la acción de esta fuerza y también del empuje de los de cara de aguas abajo. Ya. Listo. Ahora, bueno, entonces ya tenemos todas las fuerzas que actuarían directamente en la parte de, digamos, con base en el agua y el peso propio de la cortina. Ahora, lo que nos hace falta identificar o es el efecto de las fuerzas que se generan por la supresión, es decir, el efecto que tenemos del terreno en el que nos estamos colocando. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si se acuerdan de la clase, tenemos un efecto por medio tanto del terreno como de la misma agua que se va moviendo a través de sus líneas de flujo, que hace que como si empujara para hacerlo flotar esa, a la estructura. Entonces, esas fuerzas se llaman fuerzas de supresión y esas nos falta calcularlas. Si se acuerdan ustedes, se acordarán también de un poquito de sus clases de hidráulica básica, también se dibujan de esa forma. Si quieres, ahora guardamos ya tu figurita ahorita y les voy a compartir yo para explicarles esa parte. Si me permiten un tantito, y ahora les comparto yo la pantalla. Acá está. Les pido, como decía yo, les decía, ahora sí, a ver, si ya lo pueden ver. ¿Ya lo ven? Sí, profesora. Perfecto, bueno. La intención es que les decía que lo fueran haciendo, lo fueran trabajando ustedes. Así es como me queda a mí. No disculpen el ruido, ¿eh? Así es como lo puse, si ven es lo mismo. Aquí les decía que hay dos maneras de considerarlo, o considerar que este está saturado o ponerlos por separado. Ahí ya tenemos todo el empuje del agua hasta aquí, en esta cara. Tenemos el empuje horizontal, perdón, el peso del agua sobre la cara, en el sentido vertical. Aquí no se alcanza a ver, pero también dibujé el de la solve, que está por acá. Y ahora, entonces, por los efectos de la supresión, déjenme hago la figura más grande. Así. Cuando tenemos nosotros un tirante de agua, aguas abajo,
el efecto de nuestra fuerza de supresión es mayor, o sea, es decir, tenemos un mayor empuje hacia arriba. Si esto, por ejemplo, no tuviera aquí agua, entonces el triángulo se dibujaría hasta acá, así, porque no tenemos agua, entonces directamente llega aquí a superficie, este, al terreno, o sea, prácticamente el punto donde termina la cortina. Sin embargo, como si tenemos un empuje, tanto aguas arriba como aguas abajo, tenemos una supresión mayor, es decir, tenemos un mayor efecto del agua tratándolo de hacer flotar a nuestra cortina. Entonces, el objetivo de identificar o de nuestros análisis es que este peso, este volumen de concreto en un principio sea suficiente para evitar que esta fuerza sea mayor. O sea, el peso de la cortina deberá ser mayor que la supresión para que no flote. Entonces, porque al hacerlo, digo, o sea, se oye exagerado, pero digamos, puede hacerlo flotar y entonces hay alguna falla de la cortina. Entonces, esto, ¿cómo lo obtenemos? Esta altura es la misma, digamos, está exactamente igual a la altura que tenemos de agua, ¿no? Porque imagínense que esto está saturado. Entonces, todo este volumen o esto que hace flotar ese material del terreno, el suelo, con el agua. Y entonces, eso, digamos que su efecto es empujarlo hacia arriba. Entonces, para encontrar nosotros esta altura, la vamos a encontrar en función de nuestro tirante. Esta va a ser mayor conforme nuestro nivel del agua sea mayor. Por ejemplo, para el NAME tenemos una altura mayor que para el NAMO. Entonces, aquí otra persona les puse valores. Esta lo vamos a ocupar para las dos condiciones. Y yo lo que hago aquí, como lo hice, fue separarlo en dos secciones. Una de ellas es un rectángulo, el cual va a tener una altura de la misma altura de la profundidad de la superficie libre del agua, de la cara de aguas abajo. Y la diferencia o sea, este punto lo vamos a tener con la diferencia, perdón, con la altura del nivel de operación que estemos analizando. Aquí les coloco 3 puntos que son los que vamos a revisar, o con los que se va a analizar el ejercicio, para que ustedes, si se revisa por deslizamiento, por volteo, etcétera, ¿no? Dependiendo del caso que estemos viendo. Entonces, digamos que así es como quedaría nuestro diagrama. Yo lo separé esta parte, bueno, esta cuña la separé en 3 secciones. O se puede hacer en una sola, les decía, o sea, aquí hay varias maneras para considerarlo. Desde aquí lo que estoy suponiendo es que estos los vamos a considerar como secos. Ajá, estos dos, lo vamos a ver así. Y entonces sería el efecto del agua completo. Si nosotros lo consideráramos como que ya fue un efecto, datos, o si ya estuviera saturado, entonces sería un trapecio el que tendríamos que considerar aquí. Y una primera parte sería solo de agua y la otra parte sería solo ya de la mezcla de agua con material, con el sólido. Y acá sería igual, solo tendremos agua, sería un trapecio, y la cuña de material saturado sería un triángulo. Para que, digo, es como ustedes se sientan más cómodos. Ahora ya con base en todo esto, ahora nos falta ya ponerle valores. Aquí ahorita yo no les he puesto datos o valores, pero esto va a estar en función de nuestro nivel de análisis. Si lo hacen primero con el NAMO, pues nada más vamos a sacar las diferencias, como lo hicimos hace ratito, las diferencias desde el NAMO hasta nuestro nivel de desplante, y para los volúmenes de agua. Las que van a ser fijas, pues van a ser la del nivel de solves y nivel de aguas abajo, para este caso. También te van a cambiar eso. Y otra cosa, entonces, bueno, lo que yo les sugiero es, yo les puse una tableta aquí, en donde pongo cada una de las fuerzas que estamos considerando. Aquí me faltó poner una, pero bueno, ahorita la ponemos. Y vamos a revisarlas. Si ven, primero, tenemos el empuje horizontal total en la cara de aguas arriba. Entonces aquí lo ponemos, la presión hidrostática, aguas arriba, que es esta de aquí. Y luego, aquí me faltó una.
triángulo, este es un 1. Ahorita lo voy a poner yo así como un 1 aquí. Peso del agua del triángulo cara aguas arriba, lo voy a poner aquí un 1, ¿no? Que sería este pedacito. No, lo pueden dejar así o les deseo, o si no pueden poner uno solo. Yo voy a agregarlo al otro. Y aquí le pongo el segundo, que el segundo lo voy a llamar a este pequeñito que está aquí abajo, que ahorita no. Ay. A lo mejor ustedes ya se saben algunas de las fórmulas del Excel, pero por ejemplo, cuando van a copiar una fórmula en la siguiente, o sea, por ejemplo, lo que yo hice aquí fue ponerle con control J, si está en español, y los copia lo mismo en las siguientes, en las que tengan seleccionadas. Y luego, el empuje hidrostático, o presión hidrostática en la cara de aguas arriba, y el peso del agua en la cara de aguas abajo. Aquí son todas estas. Estas son las que son por efecto únicamente del agua. Y luego tenemos las de los sedimentos que únicamente tenemos en la cara de aguas arriba. Les decía, vamos a considerar la del volumen útil, la de la vida útil, el volumen que se tendría para la vida útil o el nivel que alcanzaríamos con base en nuestra curva de elevaciones, capacidades. Si se acuerdan de ese concepto, o sea, de que tienen un vaso que se genera por esta cortina o contención y a partir de ahí se hace como un recipiente y entonces tenemos una curva de elevaciones contra volúmenes. Entonces, si cuando nosotros calculemos ese volumen de sedimentos que se acumularía en la vida útil, con ese volumen, en esa curva, determinaríamos una elevación y es donde obtendríamos este valor, o este valor que dice acá, que son esa elevación de 10.65, digamos que es lo que se obtendría de esa curva de elevaciones, volúmenes, se le llaman elevaciones capacidades. Así la obtendría. Y bueno, entonces tenemos esa y luego el peso propio de la cortina, que es lo que habíamos sacado al principio. Tenemos de la primera sección, la cuña de aguas arriba de la cortina, la parte central y la cuña de la cara de aguas abajo. Y finalmente tenemos la subpresión, yo la dividí en dos porque si tenemos una parte de aguas, bueno, hay un nivel de agua en la cara de aguas abajo, y entonces tenemos la del rectángulo, la supresión del rectángulo y la supresión que se forma en nuestro triángulo. Aquí yo lo que hago también es como clasificarlas, les pongo cuáles son las horizontales y cuáles son las verticales. Esta que tenemos aquí abajo también es vertical. Y les decía que si cuando yo hago esto, selecciono las que quiero rellenar, le pongo control J y se pone el texto que tengamos. Aquí, bueno, yo le puse nada más para, digamos, no es necesario, pero bueno, le puse una formulita para que me escribiera que nuestro vaso de palanca, por ejemplo, para el caso de las fuerzas horizontales, o sea, su brazo de palanca va a estar en el eje de las Y, o sea, necesitamos medir un valor en las ordenadas, por eso les puse una Y. En las que son verticales tenemos una distancia con respecto a nuestro eje X, por eso les puse una X. Eso nos va a servir mucho porque cuando hagamos ya los análisis de volteo, pues vamos a tener que calcular los momentos, entonces se separan. Bueno, digamos que para calcularlos sería más simple si vemos esta en el sentido en el que le corresponde, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos el vaso de palanca digamos que en qué eje sería el vaso de palanca para la presión hidrostática de aguas arriba o el empuje horizontal. Y así cada uno de estos. Y si ven, pues todas las fuerzas horizontales les toca la letra Y o el eje y todas las verticales les toca el eje X.
Y entonces aquí ya nada más únicamente lo que hay que hacer es, pues, es empezar a definirlos. O sea, esto nos va a servir pues para cualquier nivel, por eso es que ya no lo puse aquí, porque la intención es que ahorita que ya lo trabajaron, ya puedan calcular todos. De una vez yo les recomendaría que sacaran todos los brazos de palanca para el punto A, para el punto C y para el punto B, para que cuando hagan ya cada uno de los análisis no tengan que, o sea, solo tengan concentrado todo en un solo lugar. Aquí, digamos, pues yo pondría con respecto, brazos de palanca con respecto, por ejemplo, el punto A. Aquí digo, van a cambiar porque esto, si por ejemplo yo considero el NAMO, nuestro centroide va a estar en una posición y si está el NAME va a subir un poquito. Entonces, si hagan aquí análisis, por ejemplo, ¿no? Condición, y aquí le ponemos aquí elevación al NAMO, ¿no? Y entonces todo lo que calculemos va a ser en función de esta altura, de ese NAMO. Que sería la diferencia de 19.86 y menos 7.25. Esa sería nuestra altura. También les sugiero que hagan una separación de fuerzas verticales, o sea, hagan la suma de las fuerzas verticales y la suma de fuerzas horizontales. Y también eso les va a ayudar mucho para cuando hagan los demás, las demás expresiones. Aquí, como pueden ver, pues se piden la suma de fuerzas en verticales y horizontales. Y eso es prácticamente, con esto que ya tenemos, esta clasificación, ya pueden hacer todos sus cálculos. Pues eso, digamos que esta es la parte medular, para que puedan ya realizar todo el ejercicio. Ahora, nada más ya para cerrar, para concluir, ¿se acuerdan que yo les pasé este ejercicio a quienes entraron a la clase del sábado? Entonces aquí yo les recomendaría, como yo lo hice hace un ratito, pero sobre todo para que tengan un poquito más claro, obviamente son diferentes los valores, pero lo importante es que ustedes tomen en cuenta que conceptualmente es el mismo proceso. Y sobre todo porque hay cosas que a lo mejor no está claro de dónde salieron. Por ejemplo, hay una expresión en el libro que vimos en clase, que les voy a poner aquí. Aquí, híjole, disculpen el ruido, de verdad voy a buscar la manera de que ya no haya tanta gente por acá. Bueno, por acá hay una expresión, por ahí la vi, que maneja un punto 4. Este punto 4 es esta relación de aquí. Ajá. Que es para el análisis de los asolves. Acá por acá venía esta expresión. Y luego por ahí también, por ejemplo, les ponen la FT, pero no les ponen como, nada más viene un punto 0.5, que lo vi por acá también en el libro. A ver, por ahí, ahorita, aquí. Dice punto 0.5 por 1.75 de F'C, o sea, todas estas, que aquí vienen como ya implícitas, como si ya estuvieran definidas, yo les sugiero que les vean acá. Aquí ya vienen todas. Ajá. Entonces así le haríamos acá también. O sea, cuando vamos a hacer algunas análisis por sismo, ya no nos va a dar tiempo de entrar a todo ese detalle, pero les decía, una vez hecho este diagrama, todo lo demás ya es más, ya lo pueden obtener prácticamente a partir de los niveles. Este ejercicio, les decía, se los proporcioné, pero digo, aunque no les está pidiendo lo mismo. De hecho, este ejercicio creo que es más largo de lo que nos están pidiendo. Ahí vienen las definiciones. Y con esto, pues prácticamente podrían ya resolver sus ejercicios. Tienen para entregarlo para el día de mañana. Sin embargo, voy a pedirle al doctor que por lo menos nos deje de aquí al domingo para que no haya, para que puedan trabajarlo, todavía. Les decía, o sea, van a ver que ahorita se les va a resolver ya, o sea, les va a ser más simple, con estos diagramas. Y ya nada más es que les decía, esto tomen en cuenta que este diagrama les sirve para cualquier elevación del nivel del agua en la cara de aguas arriba. Y ya nada más que
que hagan una tablita concentrada. Yo les recomiendo así que hagan una para el NAMO y una para el NAME. Así. Y entonces ya saquen sus brazos de palanca, calculen aquí las fuerzas. ¿Se acuerdan, no? Que o sea, esto sí lo tienen que obtener ustedes con base en los criterios de empujes o de prismas de presiones, porque son por los triángulos en este caso. Y si no sé si se acuerdan que esto, o sea, bueno, esta altura, pues sí, es la que da el desnivel del agua, pero esta base, ¿se acuerdan que era gamma por H? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan de hidráulica básica? Y gamma, pues bueno, este es caso la del agua, y para estos casos pues va a ser la del material, o del solo sólidos. Aquí también va a ser la del terreno, porque estas tienen una consistencia diferente o una resistencia diferente del terreno. A veces puede ser roca o puede ser solo firme, pero estas son sólidos, prendidos, pueden traer materia orgánica, etcétera, ¿no? Entonces, por eso van a encontrar que la gama de este material es diferente a la gama de este otro. Y también este dato de los pesos del concreto. Todos estos datos vienen aquí en el ejercicio. También por ahí una de sus compañeras hizo la observación que hay un error también por ahí se está definido un valor, me parece que es de punto 36.5, y lo escribieron con otro dato, que ahorita no, para hacerte, a ver si ahorita lo encuentro rápido. Pero bueno, sigan el proceso, o sea, no es aquí. Aquí tiene punto 36.5 y acá está con punto 37.5. Ahí tengan cuidado, o sea, usen el que venga definido. Su compañera quien hizo la observación tomó este dato. Entonces, si gustan tomar o si no, nada más, o sea, tendré que definirlo iguales, ¿no? Ustedes, para que no se les haga complicado. Y van a notar que aquí, este dibujo, la verdad, si ven, está un poco saturado porque trae tanto las variables de los brazos de palanca, las fuerzas, y ya trae el valor del brazo de palanca. En sus diagramas ustedes pueden ponerlos o no, pero sí es necesario que hagan ya sea una tabla o algo donde la nomenclatura corresponda para que sea fácil de identificar. Y necesario con esto, o sea, una vez calculados todos los brazos de palanca y las fuerzas de esto, van a encontrar ya van a poder resolver todo el ejercicio. Aquí acuérdense, si por ejemplo no viniera definido algún parámetro, por ejemplo el peso volumétrico del concreto o del material, lo pueden suponer ustedes. Sin embargo, si no, pues tomen lo que viene aquí de dato, ¿no? Y entonces, pues sí, con esto concluiríamos el planteamiento del ejercicio. No sé si tengan alguna duda, si te habían llegado algo semejante o algo que quieran comentar. Desafortunadamente, como esto es un ejercicio de proyecto, pues sí es bastante largo, ¿no? Te vieron nada más en el planteamiento, pues sí es bastante tiempo. Entonces, si tienen algún comentario o algo así, incluso les comentaba también si pueden ir mandando sus observaciones, pues les agradecería que lo hicieran antes de que fuera el día de entrega, ¿no? Para que no anduviéramos a las carreras. Profesora, ¿puede repetir por qué tenemos en la supresión un diagrama, o sea, ese diagrama rectangular y luego triangular? Sí, claro. Aquí tenemos este diagrama rectangular o este empuje rectangular cuando existe agua en la parte de aguas abajo, o sea, en la cara de aguas abajo. Si aquí no tuviéramos agua, o sea, ven que aquí tenemos este nivel de agua. Si no tuviéramos, sería triangular. Imaginémonos que fuera así, así. Así sería si no hubiera agua. Al tener esa agua, aumenta la supresión, o sea, digamos, tenemos más efecto de este suelo saturado, porque digamos que acá, como sigue teniendo agua, toda esta parte
genera ese empuje hacia aguas arriba, o sea, aumenta, digamos, esto lo que hace es perjudicar en ese sentido, ¿no? La de la supresión, o sea, que haya mayor supresión. Entonces, tiene esta forma y esta altura la va a dar esta tirante. Si fuera más alto, pues esto nos incrementaría mucho, o sea, se iría para acá, ¿no? Si esto era más alto. Eso pasa porque tenemos tenemos agua en la cara de aguas abajo. Sí, profesora, gracias. Digo, aquí lo importante es que tengamos en cuenta que nuestro objetivo es hacer que esta supresión sea menor a todas nuestras fuerzas verticales, porque aquí pues únicamente en efecto son fuerzas verticales, que nuestras fuerzas verticales en la parte de arriba sean superiores a esta, ¿no? Para que no flote cuando hagamos ese análisis, ¿no? Y por ejemplo, decía, o sea, algunos compañeros les había comentado que cuando a veces tenemos una presa como la del ejercicio, esto se le pone, o sea, estas taludes se le ponen cuando a lo mejor la pura sección triangular no es suficiente para evitar el deslizamiento y o el volteo, ¿no? O sea, si no pasara por deslizamiento, entonces se le empieza a aumentar un talud aquí para ganar peso, es decir, aumentar el peso de la cortina y con ello eh, garantizar que no va a deslizarse ni a voltearse. Y también, o sea, que el efecto de la supresión también puede ser el caso que la supresión sea mayor, entonces necesitamos un peso mayor arriba para que no se provoque la flotación. Porque, por ejemplo, imaginemos que aquí no tuviera que fuera completamente vertical, perderíamos un poquito el apoyo del peso de esta parte de concreto, pero también del agua, porque los mismos volúmenes de agua en este sentido favorecen a que este efecto de la supresión se contrarreste entre ellas, ¿no? Digamos que podemos ganar con agua o con concreto. La preferencia pues es evitar la mayor cantidad de concreto, ¿no? O sea, disminuir los volúmenes de concreto, que es lo que hace costoso estas estructuras. Entonces, pues se aprovecha este talud, que a lo mejor sea pequeño, pero ganamos también el apoyo del agua. Generalmente no se toma en cuenta el agua que tenemos aquí abajo, dependiendo, ¿no? O sea, si por ejemplo, hay presas derivadoras, donde todo el tiempo hay agua, pero hay otras, por ejemplo, cuando son muy grandes las presas, donde son de almacenamiento, de generación, generalmente aquí está seco, prácticamente seco, es mínimo el caudal aquí. A veces eso pasa muy seguido con las grandotas. Apenas tengo un video que les voy a compartir de una presa aquí en Guanajuato, que es derivadora, es una presa pequeñita, que la hacen verter. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora el siguiente viernes. Les voy a traer un ejercicio de un vertedor lateral. ¿Se acuerdan que vimos varios vertedores? Y el que vimos el sábado fue un vertedor tipo cimacio. Un cimacio convencional. Ahora vamos a ver en la siguiente clase un vertedor lateral. Entonces, con esto, digamos, con esto sería fácil, bueno, no fácil, ¿no? Yo sé que no es fácil, pero tendría ya un camino para realizar la tarea. Cualquier cosa, por ejemplo, que no tengan un dato, por ejemplo, ¿no? O sea, que no tengan el peso volumétrico de alguna cosa o que tengan que considerar algún parámetro, pongan las referencias. Ustedes, por ejemplo, dicen, yo encontré en esta bibliografía que la fórmula, por ejemplo, ¿no? La que les decía para la F', por ahí la puse, no, la puse aquí, está, a la de la cohesión. Hay quienes me están enviando así de aparte de sus avances y tienen una fórmula que se maneja nada más del 10% de la resistencia del concreto. Entonces, si la van a poner, está de acuerdo, solo pongan su bibliografía, de dónde lo tomaron. No se vale que nada más me pongan la fórmula o me peguen la imagen del extracto, sino le ponen la referencia de dónde lo sacaron para que sea, bueno, para que se note de dónde que lo estudiaron. Entonces, con esto terminaríamos por el día de hoy y yo les encargaría que si tienen alguna duda y también si tienen alguna sugerencia de cómo llevar a cabo los talleres para que ustedes no se desanimen, no se aburran, si quieren hacerlo en forma privada, adelante.
Y la intención es que este ejercicio desafortunadamente pues, lo vimos hoy, pero o sea, bueno, vamos a una ocasión. Ya para los siguientes sí me gustaría como que lleguemos un poquito más adelante, ¿no? O sea, bueno, que podamos realizar varios ejercicios, o si no, por lo menos plantear varios, como porque sí es bastante, no es tan difícil, pero sí es muy, con mucho procedimiento, un procedimiento muy largo. ¿Vale? Entonces, con esto concluimos. Yo les voy a enviar esta hojita. Este es un avance también de lo que les decía, yo lo estoy calculando también junto con ustedes. Pero la intención es que digamos que tengamos todo el mismo concepto. Igual, mándenme sus dudas y yo les recomiendo también que ocupen esta hojita que les mandé, o sea, sobre todo para las definiciones, porque la tarea que aquí es diferente a lo que pidieron, pero aquí trae las definiciones para alguna variable que no venga en el ejercicio que les enviamos. ¿Dicho? Bueno, pues entonces, si ya no hay más, con eso concluimos el día de hoy. Y ahorita mismo en el WhatsApp les envío esta hojita. Hasta luego, profesora, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ah, ok. Pues sí, lo comento con él y sería, o sea, le voy a pedir que entonces les deje para el miércoles, ¿no? Porque el puente, no, sí, para el miércoles, ¿no? Sería. En principio yo no creo que haya problema, de todos modos ahorita que lo vea, porque yo lo voy a como en una media hora, le comento. Y ya les informo a ustedes. Pues nada.